En mis collages busco crear imágenes que contengan una visión combinada de diferentes encuadres y perspectivas. La rapidez con que leemos la realidad no puede ser transferida a una sola imagen si no es a través de la superposición de múltiples capas, momentos y encuadres. Mi proceso de creación empieza con la idea de fragmentar las imágenes y luego colocarlas juntas. A partir de ahí viene la necesidad de trasladar a una sola imagen múltiples puntos de vista, o todas las fotos tomadas durante un día o un viaje. Caterina Rosato, artista italiana. Hola, bienvenidos a Recortadas, un podcast sobre collage y su vinculación con otros medios, pensado por Lorena Córdoba y Carmina Salas para Radio Inventada del Centro Cultural de España, Santiago. Nuestro propósito es visibilizar el trabajo de artistas chilenas que experimentan con la técnica del collage. Hoy, en nuestro capítulo, conversaremos sobre collage y geometría con una súper invitada, a quien admiramos mucho, Susana Blasco. Hola, Susana. Hola, Susana. Hola, Recortadas. Un placer maravilloso tenerte aquí. Bueno, Susana nació en Zaragoza en 1972, es diseñadora gráfica y artista visual, especializada en collage, especialmente enfocada en la exploración de la memoria, el pasado, los recuerdos, el olvido y la mujer. Utiliza muy frecuentemente como material de partida fotografías antiguas que rescata de mercadillos y pequeños objetos encontrados. Siente también una especial conexión con la geometría, la fragmentación y la repetición. Susana Blasco cuenta con más de 20 años de experiencia como diseñadora gráfica. Estudió 2 carreras, publicidad y estudios empresariales, que complementó con cursos de arte y diseño. Trabajó durante más de 10 años en distintos estudios y agencias de publicidad de Zaragoza como diseñadora gráfica y directora de arte. En 2007 constituye su propio estudio gráfico y recibe una beca de estudios artísticos en el extranjero. En 2008 traslada su residencia a Londres, donde permaneció hasta 2011. Desde hace 11 años reside en Bilbao, donde ha fijado su taller y residencia. Su trabajo ha sido reseñado en medios especializados, ha aparecido en varios libros y ha formado parte de numerosas exposiciones individuales y colectivas en Estados Unidos, Alemania, Portugal y en múltiples ciudades españolas. En 2017 recibe un premio Gráfica por sus aportaciones a la técnica del collage. En la actualidad sigue compaginando su trabajo como diseñadora e ilustradora con su faceta artística que sigue evolucionando. Bienvenida nuevamente. Muy bienvenida, Susana. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación para estar acá conversando con nosotras. Bueno, un placer. Me encanta vuestro podcast, lo he escuchado todos los episodios. Es maravilloso escuchar a mujeres hablar de este arte nuestro. Y para mí un placer desde luego estar aquí y encantada de hablar por fin con vosotras, que os siento como amigas porque he escuchado tantas horas vuestras voces que bueno, yo casi Qué lindo escuchar que nos oyes. Sí, creemos que es un programa que desde que surgió con el objetivo de poder visibilizar o dar a conocer a artistas en un inicio chilenas, ¿no? que trabajan con la técnica del collage. Esa fue la primera y segunda temporada, y ya para esta tercera temporada quisimos incluir a artistas internacionales de Hispanoamérica. Entonces tenemos a ti y a Rebeca como representantes, digamos, de España, y básicamente el criterio de selección es muy
primero, o sea, es muy subjetivo también en el sentido en que son artistas que nosotras admiramos, pero también que creemos que han hecho un gran aporte en diversas áreas. Sí. Entonces, por eso también quisimos invitarte y nos complace mucho que hayas aceptado esta invitación. Sí, así es. Bueno, y también, claro, el criterio yo diría que es casi como nuestro, personal, porque hemos invitado a personas que, como dice la Carmina, nosotras personalmente admiramos mucho y los tenemos como referentes en nuestro quehacer. Y bueno, las temporadas son de 5 capítulos, entonces, claro, podríamos tener más, pero vienen otras temporadas seguro. Así que eso, bueno, partamos, querida Susana. Te pregunto, ¿por qué decidiste estudiar diseño gráfico y cómo llega el collage a tu vida? El principio de los principios. Uf, es una pregunta muy difícil en mi caso, pero bueno, voy a tratar de poner un poco de orden en un poco mi trayectoria y sobre todo mi formación, que yo creo que es bastante caótica. Siempre he admirado mucho a las personas como que saben lo que quieren estudiar, lo estudian, luego se ponen a trabajar de eso, porque desde luego en mi caso es todo lo contrario. También es verdad que mis intereses van cambiando y voy descubriendo las cosas que me gustan por el camino, pero bueno, esto creo que conforma un poco mi manera de funcionar en la vida y en el arte. Entonces, pues bueno, os cuento, voy a intentar contarlo. Contarlo claro. A ver, yo en realidad no estudié diseño, estudié 2 carreras diferentes. Una era marketing y publicidad y cuando estaba acabando de estudiar esta carrera, el 4º año o así, era un momento de crisis económica en España bastante duro. Veía que iba a estar difícil lo de conseguir trabajo. Y me puse a estudiar una carrera que en ese momento me parecía como que podía tener salidas fáciles, que es empresariales, que es horrible, o sea, una decisión horrible que sí, es como no me pega nada, además era, bueno, no sé por qué lo hice, de hecho no la acabé porque me queda una asignatura que se quedó ahí colgada, pero bueno, estudié todos los años. Y en la planta de abajo de donde estaba estudiando yo estaba la escuela de artes y yo estaba todo el rato con la sensación de me he equivocado de planta. O sea, no quiero estar en empresariales, no quiero estar con esta gente tan seria, quiero estar con la gente de abajo de arte, ¿no? Entonces, empecé, en ese momento sí que es verdad que no existía el diseño como carrera en España, porque claro, estamos hablando de hace un montón de años. Y a mí creía que me interesaba como la publicidad, luego fui descubriendo que no, que era el diseño lo que me gustaba. Entonces, cuando acabé de estudiar estas carreras me di cuenta que realmente no era de lo que quería trabajar. Así que me puse a estudiar cursos de diseño, cursos de arte y empecé a trabajar, la verdad es que de cosas relacionadas con el diseño casi desde el principio. Luego, fueron pasando los años y sí que he estudiado como cosas más relacionadas a lo mejor con el arte, con el diseño y realmente, sigo estudiando, sigo formándome, sigo descubriendo nuevos intereses y siempre que puedo, me apunto a talleres, cursos, workshops, seminarios, lo que sea, porque, mi hambre va cambiando de sitio y voy descubriendo nuevas cosas que me interesan y ahí sigo estudiando realmente. No sé, me gusta la gente que tiene como una trayectoria lineal, lo que os decía antes, que tiene muy claro lo que quiere y me frustraba un poco pensar que yo no era así, ¿no? Lo que pasa que, han ido pasando los años y me he dado un poco cuenta que mi manera de aproximarme a todo es precisamente al revés, ¿no? Es como, acercarme un poco de lejos, ir dando círculos alrededor, ir, interesándome poco a poco y hacer como una aproximación, un poco más, no tan directa, más tangencial, pero que en realidad a mí me funciona, ¿no? Entonces, he ido cambiando. Al principio me interesaba mucho la ilustración, luego la tipografía, luego me puse más en serio con el diseño
Luego pasé como al arte contemporáneo, ahora estoy completamente obsesionada con la fotografía y bueno, y vendrán más cosas. Seguro. Seguro. Oye, ¿y el collage? ¿Cómo llega a tu vida? Ah, vale. Vale, bueno, eso que es lo importante, es de lo que hemos No, venido todo a es hablar. importante, pero me encanta que se te haya olvidado. Pues bueno, entre estos estudios y aprendizajes y diferentes trabajos, me fui a vivir a Londres. Yo en ese momento trabajaba como freelance de diseñadora y me fui a vivir allí, ¿no? Por una beca de estudios que me dieron, pero bueno, allí compaginaba los estudios con el trabajo. Mi manera de ilustrar hasta ese momento sí que es de verdad que tenía algo de collage, porque bueno, yo no sé dibujar y trabajaba fotográficamente, mezclando conceptos, mezclando imágenes, un poco poesía visual. Entonces, obvio que tiene conexión con el collage, pero yo no la llamaba collage directamente, ¿no? Entonces, lo que sí que me pasó en Londres, que fue una experiencia para mí, bueno, totalmente transformadora y de hecho, es que de hecho cambió mi vida a partir de ahí, fue que, bueno, pues empecé a descubrir en los mercadillos un material que me enamoró, que fueron las fotografías antiguas que vendían allí bueno, en muchos puestos, estas fotografías que estaban en cajas tiradas, que llovía y les caía encima la lluvia. O sea, para mí como que me despertó un instinto protector, o sea, y una necesidad de tenerlas y de poseerlas como un poco casi animal. Pero fue un flechazo muy fuerte y empecé a comprar estas fotografías un poco sin control y sin objetivo. O sea, porque mi objetivo no era trabajar con ellas, no era hacer nada con ellas, sino simplemente pues acumularlas, O sea, fue y coleccionismo. rescatarlas y tenerlas. Sí, pero tampoco era coleccionismo, porque, o sea, realmente luego yo en casa las tenía en cajas amontonadas. O sea, no las idolatraba como Claro. si fueran objetos No únicos estaban y ordenadas perfectos, ni sino al nada. revés, ¿no? Era como, buah, necesito tenerlas, necesito poseer. Era, bueno, no sé, como más físico, ¿no? Y más Medio obsesivo. inconsciente todo. Como el anillo Eso del... es, bueno, ¿Te imaginas? Así como My total, Precious. Más total. precious. Bueno, es que yo soy una persona muy obsesiva, Sí, por si no os habéis dado cuenta por mi trabajo. Somos tres, no te preocupes. Entonces, pues bueno, este contacto con este material, o sea, para mí fue como súper revelador porque sentía una conexión emocional muy fuerte con el material, pero no me puse a trabajarlo. O sea, es que realmente, claro, yo no hacía collage, no hacía nada con las manos, yo trabajaba como diseñadora delante del ordenador y ya está. Entonces, pues bueno, luego se juntaron una serie de factores, entre ellos una exposición que vi en Whitechapel Gallery, que era de John Stresacker, un colajista, bueno, un artista que trabaja con fotografía antigua, pero que en lugar de sus collages, bueno, no sé si lo Sí, conocéis, lo igual os conozco. estoy explicando Sí. además, ¿vale? Tengo un libro del maravilloso. Maravilloso, pues bueno, ya veis que, o sea, que en sus collages casi siempre hay muy pocos Muy cortes, poco, pero sí. muy perfectos, ¿no? O sea, con 4 cosas, incluso a veces no hay ni cortes, o sea, es una postal colocada encima de una fotografía, consigue crear unos mundos súper, bueno, pues que generan muchas emociones, ¿no? Entonces yo me quedé ahí como muy loca, o sea, dije, wow, ¿qué es esto? O sea, pero... y se me encendió ahí una bombillita, ¿no? Tuve ahí como una especie de revelación mística y dije, tía, ¿por qué no haces algo con todas esas fotos, con todos los cientos de fotos que has estado acumulando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí me hice un poco clic, ¿no? Claro, Entonces, claro. así en síntesis, porque luego, Sí. bueno, había ahí muchos otros factores, justo me invitaron a participar en una exposición como diseñadora, o sea, que fue muy guay porque fue mi primer collage, estuve expuesto. Qué bueno. Y fue muy divertido Una porque ópera realmente prima. sí. Pero claro, me habían invitado a participar como diseñadora esperando que yo les enviara una imagen de lo que yo hacía en ese momento. Y de repente les envié un collage que estaba compuesto por 5 piezas y un tigre que saltaba de un lado a otro con unos triángulos que no sé qué. Y Wow. cuando lo abrieron,
fue como, me llamaron en plan, Susana, ¿esto es tuyo? Y yo, sí. También tengo ese Y lado, ¿no? Sí, bueno, es que era lo primero que hacía, os lo juro, lo primero literal. Entonces fue como muy maravilloso porque dije, bueno, pues Sí, que exploremos este camino, ¿no? qué bonito. Entonces a partir de ahí sí que ya empecé a trabajar más con las fotografías, con la Ujú, geometría y ujú. bueno, pues hasta ahora. Qué buena historia. O sea, tú llegaste porque las fotografías como que te hubieran hablado, Sí, o como el sea, espíritu así de las sí, fotografías. claro. Total, total. O sea, es que para mí la fotografía, es que me atrae todo de ella. O sea, no es lo que está representado en la imagen en sí, o sea, porque vale, la fotografía es una imagen, pero Claro. también es un objeto, es un Sí, papel con vida, tiene dobleces, tiene olor, sí, tiene cosas escritas por detrás. Es como, bueno, sí. pues una especie de misterio que desentrañar, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, me atraen mucho como material y sobre todo por la capacidad de vocación que tienen, por supuesto, porque, bueno, no sé si a todo el mundo le pasa esto, pero tú cuando ves esas fotografías, que muchas de ellas, pues bueno, son fotografías que te resultan familiares porque han estado en tu casa. Ujú. Y esas posturas, esos gestos, esa manera de fotografiar, que todas las fotografías de antes se parecen un poco, hace que conectes con tu familia, con tu vida, con tus propios recuerdos. Con la historia. Eso es, con la historia, con la tuya y con la colectiva, Ujú, porque al final pues trata, pues no sé, de hablar de lo que nos une a todos, ¿no? Y yo creo ujú, que las fotografías antiguas, o bueno, antiguas, hablo de antiguas o viejas ujú, o de antes, ujú. pues tienen este poder evocador. O sea, no, digo lo de antiguas porque a veces que cuando dices antiguas parece que estás hablando de unas fotografías que tienen un valor artístico increíble y realmente pues no, porque las fotografías con las que trabajo yo son fotografías bueno, Claro, pues fotografías familiares del año íntimas, 30 que familiares, Claro, alguien eso dejó es, en una eso es, caja. claro, que quedaron abandonadas en eso alguna es. parte. Ujú. Qué bonito eso que dices de cuando uno, claro, mira las fotografías antiguas que son generalmente de uno, puede hacer como ese, como traer hacia uno la historia, ¿no? Y me pasa, bueno, yo también uso fotografías antiguas y estaba pensando que, se me acaba de ocurrir de hecho, que cuando tú ves alguna fotografía que encontraste por ahí, generalmente me pasa que, oye, mi mamá tiene una foto, o la abuela tiene una foto muy parecida a esta, como que, Eso esta es. es la típica foto de la familia en la casa, o en el auto, o de paseo, como que uno va viendo que como que era una forma, ¿no? Como de registrar, o como de hacer memoria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como y Claro, eso une, porque todos tenemos esa foto de la abuela en estudio con sus 4 hijos, o el matrimonio, o de la primera comunión, ¿no? Como que siempre en todas las casas eso hay es. esas fotos de algún familiar en esos estudios, qué sé yo, que quedan por ahí Ujú. almacenados. Y con los mismos vestidos, los mismos Exacto, peinados, las exacto, mismas posiciones, porque antes yo sí, que sé, por ejemplo, todo el mundo se hacía una foto delante del coche, o sea, exacto, como que son situaciones tan familiares que aunque no sí, sean de tu familia, tú sí, conectas con ellas inmediatamente. sí. Esto, claro, es algo que se va a acabar, o sea, quiere decir que Mm. los que hemos conocido esas imágenes, a lo mejor es nuestra generación, las generaciones nuevas que llegan es que ya no saben ni lo que es un álbum de fotos Eso físico. es verdad. Entonces, ni han visto esas fotografías, ya están como más Ujú. desconectados de esta fotografía que a nosotras nos llama tanto la atención. Pero bueno, a, a mí a mí me causa esa impresión, esa emoción Ujú. y por eso trabajo con ellas. Sí, estaba pensando en esto que dicen ustedes de esta capacidad evocadora. Y cuando comenzaste a trabajar con estas imágenes, ¿no venían a tu cabeza, a ver cómo decirlo? Uno no sabe la historia detrás de esa fotografía. Luego yo pensaría por qué la familia las deja, o sea, en qué momento una fotografía tan preciada queda en un mercado. ¿Quiénes son estas personas? Eh, no te daba al principio cierto, no sé si recelo, como
recortar una foto que no, de no sabes quién, así como, yo pienso, porque además pienso son Sí. personas muertas, así como después va a venir esa persona Claro. a la que le Ay. corté Claro. una parte del cuerpo a tirar de mis pies en la noche. Fotografías zombies. Bueno, es que aquí hay muchas emociones mezcladas y muchas maneras de verlo. O sea, por un lado, o sea, al final, pues tú haces un acto de rescate que para mí es importantísimo. O sea, Claro. quiere decir que para mí eso es una parte muy importante de mi trabajo y de hecho, o sea, si me pongo a pensarlo, de todas las fotografías que tengo en mi archivo, igual he cortado el 0,1% de las que tengo. Entonces, bueno, Claro. por ese lado me remuerde un poco menos la conciencia. Luego sí que es verdad que como que la conexión con las personas que están ahí se crea y yo de hecho, o sea, conecto mucho, o sea, ya no solo porque me recuerden a alguien conocido, sino porque o sea, en esa fotografía veo ahí gente que me cae bien o me cae mal. O sea, Sí. o sea, de hecho, Tienes razón. por eso casi nunca trabajo con hombres. O sea, es porque no Uy, o sea, sí. porque me lleva a pensar en los hombres en esa época y digo, madre mía, Sí. a saber este señor. Entonces ya me pongo a pensar cosas que no me llevan a buenos sitios. Entonces, pues bueno, conecto muchísimo más con las mujeres. Y luego, a ver, que me he perdido un poco. Vale, si no me daba reparo cortar pues a estas personas y es como, es curioso porque precisamente el hecho de que sean fotografías originales creo que es lo que hace que me concentre tanto al recortarlas y que sea como tan... Como un respeto muy no- grande por eso es. por ese material, ¿no? Ujú. Eso es, o sea, es respeto absoluto, aunque lo esté cortando, Sí. y me pone, o sea, en un estado de concentración absoluto porque no me puedo equivocar, porque no Exacto. tengo permitido tirar ni un solo trocito de esas fotos. Vale, las corto, pero no desecho nunca nada. O sea, de hecho, en muchos de mis colas está ahí la foto entera. Y si por lo que sea la foto no puedo usarla entera, esos trocitos los guardo en sus sobres para usarlos en colas futuros. O sea, porque me parece un material Muy valioso. maravilloso, Sí, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, pues por un lado es verdad que sí que, bueno, las desmaterializo, pero por otro lado, desde respeto absoluto, intentando, bueno, pues hacer el mejor trabajo que soy capaz y no despreciar ni un solo milímetro de foto. Sí, sí. Sí, eso también siento que como que también las personas, los colajistas que trabajamos con fotografía, también tiene que ver, obviamente uno cuando, no sé, elige una foto o un par de fotos para trabajarla, lo que primero te llama seguramente es la imagen o la persona que hay ahí, ¿no? O la situación que hay ahí. Pero también hay una cosa como con el material, encuentro yo. Que en algún minuto, por lo menos en mi trabajo, dejo de ver la persona que está fotografiada y me empiezo a quedar como con el material, porque muchas veces estas fotos también tienen otro tipo de registro. Hay manchas, hay qué sé yo, hay un rayón o está Claro. en parte rota, entonces como que me voy desviando, digamos, de la persona o la imagen que elegí a ese material, ese papel, o este registro que te digo yo, estas roturas, y entonces también tiene esa cosa que no es solo lo que decías tú, Carmina, no es solo la persona que hay ahí, ¿cierto? Sino también el objeto. En el fondo, trabajar como con eso. No sé qué opinas tú, Susana. Claro. Sí, sí, lo mismo. O sea, a mí también me pasa. O sea, de hecho, sí que es verdad que muchas de las veces selecciono las fotografías por la conexión que siento con ellas o porque encuentro dos que se parecen o Sí. bueno, pues depende de lo que vaya a hacer, me rijo, bueno, pues por unos criterios u otros. Pero realmente en la manera de trabajar, en ese recortar, fragmentar, repetir, refinar, en toda esta
manera que tengo de crear estos patrones geométricos, en realidad lo que hago es desdibujar a esas personas, porque a mí me funciona así, o sea, realmente como que para que el collage apele a esa memoria colectiva que os hablaba antes, a esa memoria que tenemos todos, ¿no? A lo común, hay que desdibujar un poco lo personal. Entonces, si tú estás viendo un rostro demasiado concreto, ves a la persona. Si ves un rostro desdibujado, ves la sociedad. Bueno, no sé. No, ese es un No tema, sé si me estoy es un tema explicando, pero- que, Buenísimo, buenísimo. claro, que es muy interesante, que te lo vamos a preguntar un poquito más adelante, que queremos profundizar en esto de la memoria. Y antes tú, bueno, nos estabas comentando sobre tus cortes, cómo trabajas con este material. Y entonces, quienes conocemos bien tu trabajo, sabemos que se distingue por el uso geométrico del corte. Usas triángulos, cuadrados, círculos. Entonces, cuéntanos qué significan para ti este tipo de incisiones tan precisas y la reorganización de sus partes. Pues esta pregunta me la sigo haciendo yo, ¿eh? Porque, la verdad es que, a ver, ya llevo muchos años haciendo, bueno, muchos no, pero llevo unos cuantos años haciendo collage y sigo un poco alucinando de que mi primera manera, un poco instintiva y un poco no pensando mucho, de trabajar con las fotografías, estoy todavía ahí. O sea, quiere decir que mi primer acercamiento fue de una manera muy natural, simplemente, pues bueno, me encontré con las fotografías y dije, ¿cómo trabajo esto? Y empecé por lo geométrico. Y en esa primera decisión es en la que sigo pensando, ¿por qué empecé así? No tengo ni idea, pero me supone tanto, me gusta tanto el proceso de trabajar de esta manera que sigo ahí. O sea, por eso siempre digo que estoy empezando, porque en realidad No acaba. Claro, eso es. O sea, yo digo, bueno, de esto me cansaré enseguida, pero no es verdad. O sea, sigo, pues bueno, pues refinando, repitiendo, buscando otros patrones. A ver, me gusta experimentar mucho. O sea, no es que siempre trabaje igual, pero sí que hay un punto en común en todo eso que a mí me atrae. O sea, el hecho de, a lo mejor tiene que ver con lo que os decía antes, ¿no? De que cuando tú ves un collage y ves ahí algo más cercano a lo mejor a una abstracción o a una textura o a algo que no entiendes muy bien que estás viendo, y la persona que lo está viendo ante esa pieza piensa menos y siente más, a mí esto me interesa. A mí esto me interesa. Hola, soy Max Tuja y trabajo bajo el nombre de Maxomatic. El trabajo de Susana me encanta por un montón de motivos, pero el principal yo creo que es que parte de una base muy geométrica, muy cerebral y muy pensada, casi matemática, pero que el resultado final es altamente emotivo y muy humano. Es emocionante ver una pieza de Susana. Y creo que es esta doble naturaleza de su obra la que hace que su trabajo sea admirado por tanta gente tan distinta en tantos lugares del mundo. Quizás esto de los cortes tiene un poco que ver con esto que dices, buscar desdibujar eso más individual quizás de ese sujeto que aparece en la fotografía y amplificarlo hacia algo más colectivo. Sí, yo creo que sí, pero igual que te digo esto, igual que estoy contando esto, hace poco en una conferencia que di, me hicieron una pregunta que me hizo reflexionar mucho y fue, ¿y no crees que todos los collages que haces son autorretratos tuyos? Y yo, Wow. pues un poco sí.
Esa Porque- persona era un psicoanalista. Ya, que se pues claro, filtró pero- en tu conferencia para ir a hacer específicamente esa pregunta y ponerte en aprietos. O sea, Sí, no, pero me pareció muy bien, o sea, es algo que yo Sí. nunca había pensado, o sea, de hecho yo como que creía que yo como que vivo casi anulada como, ay, no me sale la palabra, como creadora, ¿no? O sea, el hecho de apropiarte cosas que ya existen, de cortar con unos cortes en los que la subjetividad influye tan poco, y de repente como que yo creía que mi papel ahí era casi como brazo ejecutor, ¿no? Ujú, Y de repente que me preguntaran esto, dije, ostras, pues sabes que sí. O sea, y ahora veo muchos de mis collages y digo, tía, eres tú, porque te estás desdibujando, eres obsesiva. O sea, hay muchas cosas ahí en esa manera de crearlos que, obvio, fíjate qué cosa tan Claro que sencilla, sí. qué conclusión tan sencilla a la que Sí, llegar, pero yo no sí. había llegado. claro, bueno, además siempre está en diálogo la interpretación, ¿no? O sea, la interpretación del espectador, ¿no? Y cada espectador, y pasa con todo el arte, puede interpretar a su manera y con su visión de mundo. Y no siempre tenemos la oportunidad de tener a la persona creadora y preguntarle por qué eligió tal cosa. A mí me encanta saberlo porque, bueno, siempre las interpretaciones son muy diversas. Yo siempre cuento esto porque me gusta mucho Julio Cortázar y en una entrevista que de hecho le hizo le hizo la televisión española por ahí por el año 60, Joaquín Soler creo que se llamaba este señor. Le pregunta a Julio sobre un cuento de él que se llama Casa Tomada. Entonces le dice, Julio, hay personas que han dicho sobre tu cuento que es una alegoría al peronismo. ¿Qué de esto es cierto cuando tú lo escribiste? Y él responde, a mí, bueno, me complace mucho que me digan esto, porque la verdad es que cuando yo escribí Casa Tomada fue porque yo soñé que yo, en mi sueño pasaba que alguien llegaba a mi casa y me empezaban a aislar, y yo después salía de la casa. Si alguien vio que esto es una alegoría al peronismo, bueno, estará bien. Y bueno, y así van a haber múltiples interpretaciones. Entonces yo pienso en esto de que, claro, a lo mejor esa persona vio en tu obra esto del autorretrato. Yo cuando me aproximo a tu obra veo, por ejemplo, o sea, me viene al recuerdo el arte más geométrico, tipo los mosaicos, o quizá, bueno, el tuyo es figurativo, pero el arte abstracto que también tiene muchas figuras, la utilización de ciertas figuras geométricas, y veo muchas veces en lo geométrico esto más meditativo, en el que el corte, en que la reiteración de ciertas figuras tiene mucho como de un mantra, como de estar en un estado muy presente. Entonces también te pregunto, ¿será solamente una ambición de receptora, ¿no? Como decir, ¿tendrá algo de eso? Ahora que tengo la oportunidad de conversar contigo, o algo totalmente descabellado. No, que va, al revés, o sea, de hecho, esa para mí es, bueno, además de lo que yo llamo el paseo, la búsqueda y la apropiación de las fotografías, el estar recortando para mí es un momento maravilloso, mágico, de estar como casi meditando o de concentración absoluta, pero a la vez la cabeza se va a pensar otras cosas, estás como muy concentrada, muy presente. Bueno, para mí eso, o sea, está entrando el sol por la ventana, estás ahí viendo como las sombras del cúter cae sobre la foto, cada trocito, tratas de hacerlo lento y deleitándote en cada corte, y que cada corte sea súper perfecto. Luego colocas las piezas de una determinada manera. A mí me gusta, por ejemplo, tener en la misma gama de color toda la mesa. O sea, muy loco todo. ¿Cómo no entendí Colocarlo eso? todo.
todo es blanco, gris o marrón, en esa gama de colores. Y eso es tu mesa también tiene esos colores. Sí. Me encanta. Y cuando coloco todo, lo coloco como súper en orden. Me encanta como planificar la logística del collage, que es cómo hacer el mínimo de movimientos con el brazo, pero a la vez tener todo ordenado. Es como una especie como de baile, ¿no? Sí. Entonces, una coreografía que a mí me hace tan feliz. Es algo que nadie ve, no sé si se transmite a las obras o no, pero para mí esa parte es lo mejor. Sí. Lo mejor. O sea, es a lo que no quiero renunciar nunca. Sí, como yo creo que si tiene algo de meditativo, de trance. Me gusta eso de la coreografía, dijiste. Se me imagina todos los recortitos para un lado, ahora todos los recortitos para acá, estos dos al medio. Sí. Pregunto. Eso es. Si tú, esto es de curiosa nomás, cuando haces tus collages, ¿tienes pensado, antes de intervenir una fotografía o la imagen que sea, ya tú tienes pensado cómo lo vas a cortar? Esa es una pregunta. Me imagino que el proceso de corte, no sé, yo siempre digo que cortar tiene una cosa, es como un proceso inductivo que como que no acaba. Así a mí me pasa que yo podría estar cortando todo el tiempo. Creo que de hacer collage lo que más me gusta es cortar. Pero luego viene el pegar. Y yo en lo personal entro en otro trance cuando tengo que pegar, porque soy muy, muy, muy obsesiva y todo tiene que coincidir. Entonces te hago la segunda pregunta. ¿Cómo es en tu caso? Porque yo, claro, no trabajo con cosas, con cortes tan justitos, ¿cierto? Pero yo veo tus collages y claro, aunque sea otro ojo, aunque sea la mitad del ojo, coincide justo, en fin, no sé, como esa precisión. ¿Es así en este estado de relajo y de trance? ¿O tiene una cosa así como o otro tipo de energía, digamos, como un ir y venir, cortar y pegar? No sé, cuentan. Te contesto primero a lo segundo. Ya, dale. Es como, exactamente como te has dicho, es otro tipo de energía. Me gusta también mucho el momento de pegar, pero es otra cosa, porque requiere de otras habilidades, pueden surgir más problemas o yo qué sé, o sea, es como el corte es un momento peliagudo, pero para mí maravilloso. El pegado es complicado y para mí me pone un pojo más en tensión. También me gusta, pero sí, prefiero el corte de todas. Sí. Y luego lo que me pregunta, ya, espejo. Además, como que también me pasa que muchas veces como que sé exactamente cuánto me va a costar cortar algo, pero no sé cuánto me va a costar pegarlo. Sí. Entonces, bueno, creo que es porque le hago más caso a esa parte del proceso. Y tengo una cierto nivel de tolerancia al corte, como que lo quiero tanto más que le aguanto ciertas imperfecciones, pero en el pegado tengo cero tolerancia a la frustración y como que siempre lo paso bien cuando se pega. Ya, pues que claro, es otra cosa ya. Uh-huh. Y esto primero. Y bueno, lo que me preguntabas, sí. eso. Sí, dale. A ver, ahora tengo muchas maneras de trabajar diferentes, pero yo creo que lo que define más o menos lo más característico de mi trabajo son collages que tienen una planificación muy grande. O sea, jamás me siento delante de una fotografía a cortarla sin saber qué va a pasar ahí. O sea, tengo un proceso bastante obsesivo en el que la parte creativa la hago en el ordenador. Uh-huh. Fíjate que empecé a hacer collages porque me quería alejar del ordenador y al final he caído. Ahí estamos, somos he caído otra vez a lo digital. ¿En qué momento en una familia se decide tirar las fotografías familiares? ¿O en qué momento una persona deja de interesar tanto como para que digas, esto ya no puede ocupar sitio en mi casa, me deshago de ello? O sea, a mí esto no me vuelve loca. Sí. Es que no entiendo cómo puede ser eso.
Sí. Quizá porque en mi familia hay muy pocas fotos, yo incluso tengo 3 fotos de cuando era niña, o sea, no faltan fotos en mi familia y para mí es como una manera de conocer tu historia. Sí, Es que sí. si no ves a tus antepasados, no sé, es más difícil conectar con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué la gente se deshace de estas fotos? Y Es que no lo a entiendo. mí me gusta pensar que de esas fotos como que ya murieron todos. No hay nadie que las guarde y por eso están abandonadas. Sí, Hay sí. otros casos, Claro. como este que te regalan los álbumes, ahí ya no sé, pero tiendo a pensar Claro, eso. pero es que eso puede ser, pero, o sea, eso es lo más lógico. O que, bueno, pues se ha quedado vacía una casa y sacan todos los muebles, las fotos incluidas y las llevan Sí. a un rastro. Bueno, eso que a mí me ha pasado de amigos míos venir con cajas de fotos de su propia familia, ¿En diciéndome, serio? es que las vamos a tirar, he pensado en ti. Y yo, ¿pero por qué las Pero- vais a tirar? Bueno, porque estas ya eran yo qué sé, de la segunda mujer de mi abuelo, que ya no es de nuestra familia, entonces Claro. no sé qué. Bueno, siempre tienen como una razón y yo Sí. siempre digo, pues nada, bienvenidas a mi Sí, casa. obvio que Yo bienvenido. espero lo mismo, que la gente se deshaga de libros antiguos y llegue a mi casa sorpresivamente a regalarme, pero no ocurre. No, tampoco es que te regalen no todo el ocurre. tiempo. Generalmente hay que comprarlas. Yo por lo menos las compro. Y la mayoría de Susana, las veces. y después de que ya verificas si esa fotografía es de alguien, ¿qué sigue en tu proceso? Así, volvamos al proceso. Eso es, que me he quedado ahí. Sí, sí, Es sí. que he dejado la explicación coja. Es que esta conversación es un collage. Total. Pues, a ver, una vez que, bueno, las escaneo y ya me pongo a trabajar con las fotografías, ¿no? Entonces lo que hago es un montón de bocetos digitales con diferentes patrones, bueno, aplicándole los efectos que considero que le pueden funcionar bien. Y bueno, pruebo infinidad de cosas. O sea, a ver, la intuición, la experiencia también me lleva a más o menos saber qué tipo de corte quiero hacer en una foto, pero es que hay muchas veces que lo haces y dices, esto no queda bien. Entonces pruebo otra cosa y luego otra cosa, voy viendo un poco lo que la fotografía me va ofreciendo y dónde están los puntos fuertes de esta fotografía, que quiero destacar, cómo puedo trabajar con la zona en blanco. Bueno, voy trabajando y haciendo miles de opciones digitales hasta que doy con una que me interesa. Y una vez que tengo esta, pues bueno, me saco como una plantilla impresa que coloco encima de la fotografía y me pongo a cortar. Es decir, que corto a la vez la plantilla y la foto. Perfecto. Qué buena. Un molde. Claro, como un molde. Yo pienso, se me ocurre que ese paso por el computador también de repente tiene que ver como con eso del respeto, ¿no? Que hablamos antes. Como trabajas con fotos originales, claro, tiene que haber un estudio de cómo lo vas a intervenir, ¿cierto? No puede ser, como tú dices, llegar y abalanzarse encima de esa fotografía y cortarla. Entonces todo eso que haces en el computador es esto mismo. Hablamos como el proceso inductivo de este corte, sí, hasta, no sé, qué sé yo, cuadrado, diagonal, etcétera, etcétera. Porque además, como tú bien dices, no te puedes equivocar. Entonces tienes que estar súper segura, me imagino yo, de cómo lo vas a cortar, ¿cierto? Claro, y al final, y también por dónde empiezas a cortar. Es que hay veces que, por ejemplo, los ojos son muy importantes. Entonces tienes que saber exactamente dónde vas a cortar. Entonces, a veces desplazarte 1 milímetro hacia un lado o hacia otro implica que para mí te lo cargues. Exacto. Entonces, claro, pues con porque eso además soy las fotos como son pequeñas. muy meticulosa. Claro, porque la foto antigua pues, eran pequeñas, que la gente en sus casas no tenía grandes reproducciones. Sí que es verdad que a veces han caído en mis manos fotos más grandes, que esa ha sido una delicia. Sí. Pero es muy difícil encontrar esas fotos grandes, es muy difícil, cada vez más. Además, yo creo que, bueno, pues se nota, o sea, cuando empecé yo a trabajar encontraba más, ahora o sea, en España ya me cuesta encontrar, bueno, tengo mis sitios, pero me cuesta, por
por ejemplo, en el Rastro de Madrid es que no encuentro fotos que estén bien de precio, o sea, te quieren cobrar una barbaridad por cada una. Sí. Y Me encanta igual este punto porque Susana ha dicho recién que ha cortado el 1% de su colección, pero siempre hay espacio para nuevas fotografías. Así ¡hombre! sí. No me importa, quiero seguir teniendo más porque mi espíritu descansa teniéndolas. Oye, y de curiosa Claro. nomás, de curiosa Susana, cuéntame, ¿alguna vez te ha pasado que echas a perder una foto? Por muy estudiado que haya estado en el computador, el corte, etcétera, etcétera, porque, no sé, puede ser que la foto, que el papel esté demasiado oxidado, deteriorado, ¿cierto? Entonces uno le mete el cuchillo y se parte más, o qué sé yo, no sé. Cosas. ¿Te ha pasado que ¿y cómo vas con eso? Si es que alguna vez te ha pasado que que eches a perder y que no haya vuelta atrás, pues no hay control Z en el fondo. Nunca tan radical, porque siempre he salvado la papeleta y me he podido equivocar, soy humana. Hay veces que pues en el corte, al pegarlo, pegamento que desborda, bueno, pueden pasar muchas cosas en el proceso. Una piecita que la pones al revés. Entonces, claro, esto a veces son como dramas para mí, pero que la gente no ve. Sí. Es que el collage, yo digo que no hay errores, porque siempre lo puedes pegar, siempre lo puedes rehacer, y por último, si quedó al revés, bueno, era Es así. parte de... Claro, tiene una y luego, interpretación. eso es, si tú tienes tus recursos, al final pues son muchos años ya, Sí. y ya vas conociendo la manera de trabajar, y que si te equivocas, pues bueno, pues tiene ahí sus soluciones. Estas navidades tengo ahora una exposición aquí individual en Bilbao, y te puedes creer que estaba en mitad de la sala y te podía decir exactamente las piezas que estaban mal en cada collage, porque es como las únicas que veo cuando está Esas son colgado. las que más ves. Pues esta pieza está mal. Susana, y en esto que retomando el tema de la memoria que lo habías tocado un rato atrás, ¿en qué momento se encuentra este tema de la memoria con estos cortes geométricos? Pues no sé, un poco, yo creo que es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? O sea, que para mí es que, ojo, al final como que he juntado dos de mis obsesiones, y que a través de la geometría, casi tendiendo a cierta abstracción, consigo que, no sé si consigo, pero intento que esas colas nos recuerden a otras cosas, porque al desdibujar la individualidad, apelo a lo común. Me pasa mucho que, por ejemplo, esto es muy, muy claro cuando hago intervenciones en las calles, que cuando trabajo con archivo de ese mismo pueblo, o de la gente que está participando, pues como en esa intervención, me preguntan mucho, porque bueno, suelo trabajar con señoras mayores y tal, ¿no? Es un poco como de reactivación de los archivos en los pueblos, y bueno, si queréis os detallo más luego. Sí. Entonces, estas señoras, al principio, cuando ponemos las piezas en la calle, dicen, pero ¿por qué has hecho un collage con las fotografías? ¿No sería mejor, ellas lo ven así, no sería mejor poner la foto directamente? Y por supuesto que esto es una manera súper valiosa de trabajar y que funciona fenomenal y tal, ¿no? Pero yo siempre les digo, es que si pongo tu foto, la gente te va a ver a ti, y si ponemos la foto fragmentada, reconstruida, que ves lo que hay pero no lo ves, que sugiere más que mostrar, la gente va a pensar en esa época, en esos años, en lo que estaban haciendo ellos, y en, bueno, pues en personas en general, no en particular, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a mí eso es lo que me interesa, que la gente, bueno, me da un poco igual cómo la gente vea lo que hago, pero si me pongo a pensar en cómo me gustaría que lo vieran, me gustaría más que les llevara a esos sitios comunes que no a los particulares. Claro, y además que en este oficio de reutilización, como se me viene a la cabeza el documental de Agnes Barda, el de los espigadores y la espigadora, que cuando ella entrevista a un artista que su obra la desarrollaba solo con materiales que recogía de la calle, y él dice, bueno, a veces la gente tira esto
pero para mí es un tesoro y yo lo reutilizo y lo resignifico. También siguiendo esa lógica y teniendo la mente un poco más fría, yo también diría, por algo la fotografía terminó en un mercado. O sea, si hubiera querido conservarla y pegarla y que todos valoráramos la fotografía, no estaría siendo vendida. Y lo mismo con los libros, o sea, si tanto que valoramos los libros, pero los libros que nosotros recogimos son casa de arañas, nido de ácaros, y nadie los usa, o sea, ya por algo terminaron en desuso, por algo ya nadie los ve, ya nadie los quiere, y de pronto alguien, el ojo ahí, en este caso el tuyo, compra esa fotografía, la trabaja y la resignifica y ahora se vuelve un nuevo objeto de arte que quizás tiene otros significados quizás mayores que el que le podríamos asignar a una foto que estuviera netamente pegada en la pared. Sí, pero en este caso, si entendí bien, Susana, lo que tú estás hablando de este diálogo con esta mujer, eran fotos de ella, no es que tú hayas encontrado estas fotos en este trabajo en particular, eran fotos de ella. O sea, ella decía, sí, ¿por qué no pones la foto tal cual? Y por eso tú le dices que si no la verían a ella, y si está intervenida, en el fondo verían sus circunstancias de vida, no sé, la historia que hay detrás, ¿cierto? Eso es. Sí, es que estos proyectos es una manera de trabajar así muy colectivamente y lo que hacemos es recopilar las fotografías de los álbumes familiares de las personas de ese pueblo, de las mujeres en concreto de ese pueblo. Ellos te entregan a ti ese material, en el fondo, que es de ellos. O sea, tú le ves los rostros a las personas que te regalan esas fotos, en el fondo. Así es, y es maravilloso. Qué porque lindo. Bueno, esto empezó un poco, si queréis os cuento así como la parte de los murales, porque viene un poco de aquí esto. Viene más adelante la pregunta justamente sobre este trabajo, te la hago y así continuamos. Que en el fondo, genial. Bueno, este trabajo ha sido en los últimos años tuyo, ¿cierto? Que claro, tu trabajo como es realizado como en otro tipo de formatos, como más grande, en las calles y en colaboración con otras personas. Entonces, ¿qué motiva, Susana, este tipo de intervenciones? Cuéntanos. Pues un poco el trabajo en las calles y los murales así de gran formato fue una cosa que fue fluyendo un poco de manera natural, ¿no? Yo al principio me planteé, o sea, yo tengo una parte artística y tengo una parte diseñadora. Estas dos partes yo al principio las mantenía bastante separadas y mi manera de trabajar como diseñadora tenía muy poco que ver con lo que yo hacía con los collages. Pero esto, bueno, pues se ha ido juntando y estos dos mundos que eran separados al principio ahora son casi el mismo, ¿no? Entonces me llegan muchísimos proyectos de cosas que yo no me puedo ni imaginar, en los que casi todo el mundo quiere que yo aplique, mi estética concreta, ¿no? Claro. O sea, desde escenografías a diseño de libros o ilustración, bueno, de todo tipo de cosas que os podéis imaginar. Y sí que me habían propuesto alguna vez cómo hacer algún mural y yo no me veía, o sea, yo, claro, en ese momento siempre había trabajado en pequeño, yo sola en mi mesa, lo de pasar a gran formato era cambiar también de materiales, era pues bueno, como de repente muchos pasos que no estaba especialmente interesada en hacerlos, ¿no? Pero bueno, un verano que estaba en el pueblo de mis padres bastante aburrida, tenía ahí unas piecitas y unas revistas y tal, pues me dediqué a colocar collages escondidos por los caminos, por debajo de las piedras, los troncos de los árboles, haciendo ahí como unas pequeñas intervenciones, claro. Muy, muy efímeras, por supuesto. Muy poético. Muy escondidas. Sí, pero bueno, a mí me gustó como, claro, yo no me imaginaba ahí haciendo un acto ilegal en una calle de mi ciudad. Era como, estoy muy mayor ya para correr delante de la policía. Pero bueno, esto en el pueblo así escondido y tal, pues como que de repente me gustó. Y justo vi una pared que estaba derruida, tenía unas piezas de otro proyecto y dije, voy a probar a pegarlas a ver qué siento. Y joder, es que me encantó, o sea, sentí ahí como, me encantó. El colocarlas, o sea, la conexión está un poco física con la pared y con el sol y con estar ahí
como, bueno, en un formato vivencial completamente diferente al que tú tienes en tu taller, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, me sentí conectada a eso y me gustó. Y me gustó muchísimo más cuando se empezó a degradar lo que yo había pegado. Porque, claro, elegí una pared muy bonita, con muchos desconchones, muy envejecida, que se caía a trozos. Entonces, al pegar yo estas piezas, las piezas se empezaron a integrar con la pared, se empezó a caer, algunas piezas se despegaban, otras no. Y a mí esto me voló la cabeza, me pareció súper interesante y que aportaba un montón. Mira, qué maravilla. Hola, soy Elisa Sobelman, amiga de Susana. La admiro mucho por su manera tan obsesivamente geométrica y limpia con la que hace collage. La primera vez que hablas con ella en persona, te das cuenta de lo sincera y directa que es. Es una persona que no se anda con florituras. Y creo que eso es evidente en sus collages porque intenta hacer un poco una relectura a la primera imagen que tenemos cuando miramos algo. Intenta mostrar lo que hay más allá, la esencia de esa persona. Y bueno, es una genia por todo lo que está haciendo, por la memoria y la historia de la mujer. Entonces dije, bueno, pues entonces así sí, ¿no? O sea, así sí que me apetece intervenir. Uh-huh. Entonces, pues bueno, me fueron encargando murales. Bueno, es que esto es una historia muy larga, pero bueno. El primer mural que hice en un pueblo, trabajé con fotografías que yo había encontrado cerca de esa zona, pero eran fotografías que yo había comprado. Entonces hice un mural súper grande, con grúa, toda una fachada. Y dije, pero esto, o sea, no sé, me sentí como que había ahí como un poco de ruptura, ¿no? O sea, yo me iba a ir de ese pueblo, pero les iba a dejar ahí un mural de unas caras de alguien que no conoce. Entonces dije, bueno, para el próximo voy a tratar de funcionar de otra manera. Entonces ahí fue como cuando, en lugar de tirar de fotos de gente anónima, empecé a pedir fotografías a las mujeres del pueblo. Qué bonito. Entonces, pues los siguientes murales los hice con fotografías de ellas, que fue además súper emocionante, súper bonito, porque bueno, mientras la semana que más o menos te dura el proceso de estar colocando un mural de esas dimensiones, pues bueno, pasaban por allí, me traían comida, cerveza, hablaban conmigo, la gente del pueblo me contaba historias de ellas. De repente vi que ahí se conectaban otras cosas, surgían nuevas historias y que a mí, por encima del resultado estético de final, estaba las historias y las conexiones que se estaban generando. Entonces, pues bueno, para proyectos de después, empecé a integrar a estas mujeres ya no solo en que me trajeran sus fotos, sino en que me contaran sus historias, a partir de ahí hacer unas pequeñas publicaciones, incluso en un momento COVID bastante duro, fueron ellas las que colocaron los murales. Imagínate. Sí, bueno, la verdad es que el mundo de la calle al final me ha traído muchísimas alegrías y muchísima conexión con mujeres mayores que me parecen lo más. Claro, que es que yo me imagino como ese tipo de trabajo que en el fondo, claro, uno está enfocado en un fin, ¿cierto? Hay un objetivo que será un mural, qué sé yo, pero que se vuelve más importante el proceso, ¿no? Como lo colectivo en toda su dimensión, en el fondo. ¿Sabes qué? Me recuerda, tu experiencia me recuerda a un artista chileno que es muralista. ¿Cómo se llama estos que pegan? Kaiosama, el paisaje. Kaiosama, sí. Te lo recomiendo para que mires su trabajo, muy bueno. Vale, Kaiosama, él hace este tipo de mural que son pegados. Spaced up, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Y él una vez pone sus murales en la calle, ¿cierto? Y después pasa mucho tiempo, meses, yendo a fotografiar el registro. Entonces, yo una vez fui a una charla donde él explicaba que y su obra en el fondo, cuando él vende su obra en el fondo, lo que vende son las fotografías de ese registro, ¿se entiende? Y pasan cosas porque la gente, ponte tú en condición de calle acá en Santiago, empieza a intervenir con estas imágenes.
tienen que ver Claro, mucho, claro. son muy políticas, en fin, tienen todo un mensaje bien como de denuncia, etcétera. Entonces, no sé, pues una vez puso un Buda, ponte tú, y se fue un señor de edad en condición de calle a vivir ahí, y hizo su vivienda por unos meses debajo del Buda. Entonces él iba registrando todo esto. No sé, me acordé de eso porque, claro, la maravilla ahí está en lo que tú estabas diciendo, que es como en el fondo la degradación. Pasaba también, porque tú, bueno, Total. nosotros hace algunos años tuvimos acá una época de mucha, qué sé yo, ¿El estallido el social? estallido social, que hubo mucha protesta y mucho disturbio, etcétera, etcétera. Entonces todos estos trabajos, en este que me acuerdo de la charla de este artista, él colocaba y después iba registrando lo que iba pasando en estas calles donde pasaban estos disturbios, cómo le pegaban cosas encima, o cómo lo rayaban. Entonces, cuando ponía Claro. imágenes que eran de cualquier cosa, lo rayaban, les ponían otras, qué sé yo, cosas encima. Y cuando ponía una imagen religiosa, ponte tú, no sé, la cara de Jesús o un crucifijo, le rayaban y le pegaban por el lado, pero nadie tocaba la cruz, ponte tú. ¿Cachai? Hay todo un análisis social de lo que pasa en la calle con este tipo de intervenciones. No sé, es que es muy loco. Que me acordé de todo esto justo Ya. cuando tú estabas hablando. Te lo cuento por aquí. Por si te pasa Sí, alguna sí. vez. No, Acá está muy Sí, bueno. a mí me encanta, que la Sí. gente, o sea, de hecho, muchas de las piezas que hago en la calle están Ujú. pensadas para que la gente las altere. Claro. Y lo que decías antes, es que creo que era Goya quien decía que el tiempo también pinta, y es Ujú. que cualquier cosa que pongo en la calle Ujú. está 100.000 veces mejor cuando ha pasado el tiempo. Sí, Y la pared ha afectado, y se han caído piezas, y se ha degradado, y ha entrado ahí el azar a Que hacer el sol su hace lo parte del suyo. trabajo. También, claro. Entonces a mí esto me encanta, es lo que más me gusta. Lo que pasa es que no siempre me dejan hacerlo, porque Claro. sí que es verdad que cuando me invitan a un festival o cuando quieren que haga algo en según qué contexto para que quien te lo encargue, Ujú. la gente quiere que dure. Entonces, en ese caso, utilizo otros materiales y pasan otras cosas. Pero bueno, Sí, sí, sí. si puedo elegir, papel y cola y que dure lo que dure. Que dure lo que dure, Perfecto. sí. Susana, muchas gracias por contarnos todos estos Sí. procesos, o sea, tu Uy, proceso seguiríamos creativo, hablando. cómo en el fondo, cómo trabajas, es muy interesante. Podríamos en realidad sí seguir hablando, Sí. nos quedan algunas preguntas que van a tener que Sí, yo ser quería preguntarte más cosas, respondidas pero más que adelante en algún me otro hacen un momento. gesto en el cuello, me hacen un gesto clásico ahí en el cuello. Nos queda pendiente Pucha. conversar sobre tu curso de doméstica que te queríamos preguntar, pero bueno, en fin, se nos está terminando el tiempo y en realidad queríamos preguntarte que como artista, ¿en qué estás ahora y cuáles son tus proyectos a futuro? Uf, Tómate tu tiempo. estoy a mil cosas. Bueno, porque encima eso, tengo como mi parte diseñadora, mi parte artística. Pues bueno, ahora sí a corto plazo, pues tengo, la verdad es que un montón de cosas. Digo algunas, pero no voy a profundizar mucho más. Estoy haciendo una pieza mural textil con telas, Guau. que últimamente trabajo bastante con tela, para el Museo Balenciaga, que es un Mira, un buenísimo. museo que Qué lindo. sí, del modisto que Sí, del diseñador. haya. Esa es. Estoy haciendo también un cartel para un documental, las ilustraciones para un libro de una editorial que me encanta, que por cierto os la voy a recomendar porque Dale. como he visto que por aquí hay conexiones de literatura, porque a mí me interesa muchísimo cómo la gente trabaja con fotografías de archivo, no necesariamente desde el collage, sino desde cualquier otra práctica. Esta editorial, que se llama Editorial Comisura, está especializada en libros, en lenguajes híbridos entre la literatura y las fotografías de archivo. Entonces son libros como de lectura, pero en los que hay fotografías de archivo y que los textos, pues bueno, depende del libro, pero hay en algunos que, han dado fotografías y la gente ha escrito unos relatos, en otros directamente el libro ya venía con fotografías desde su inicio. Bueno, son maravillosos y os lo recomiendo porque la conexión entre las imágenes
y la literatura es maravillosa. Qué bonito, vamos a ver si llega acá. Sí, seguro que sí, Lo vamos a buscar. Vale, genial. Y bueno, y mil cosas más. La verdad es que estoy con 1000 proyectos, con mucho más trabajo del que querría, pero a la vez muy feliz de que, bueno, pues de que me sigan proponiendo proyectos muy interesantes y que en los pocos ratitos libres que tengo me siga apeteciendo seguir trabajando. Qué maravilla. Bien, qué bueno que estás en todos estos proyectos, Sí, Susana. muy productiva. Ojalá podamos seguir viendo tu arte en otro, o sea, de aquí a mucho tiempo más y sobre todo estos proyectos que te hacen sentido, como también estas intervenciones en las calles, en los pueblos. Así que bueno, larga vida al trabajo de Susana Blasco. Alguna vez que nos gracias. vengas a ver a Chile. Ahí Un vamos viaje por me Latinoamérica. Vamos a, Buah, sí, me encantaría. vamos a mover Me hilos. encantaría, ojalá pueda ser. Sí, Ojalá pueda Algo ser. vamos a tratar de hacer. Ya Sí. le dijimos también a Rebeca. Podríamos traer un pack de colajistas españolas. Sí, Bueno. sí. Eso sería Un paquete. estupendo. Además, Rebeca es maravillosa. Sí, O un sea, encanto. estoy deseando ya oír su episodio porque ella es un amor y súper talentosa Sí. y muy activista y la verdad es que es una joya, Ujú. que es una joya que exista, la verdad. Sí, Sí, es muy cierto. muy cierto. Susana, para finalizar, te queremos invitar a jugar. Creo que igual ya hemos respondido algunas preguntas, pero no importa. Te vamos a hacer unas preguntas que tienen 2 opciones. La idea es que respondas según tus preferencias sin pensar Sí, tanto. sí. Una u otra. Por ejemplo, como tijera o bisturí. ¿Viste? Fotografía a color o en blanco y negro. Ya sabemos la respuesta. Blanco y negro, Sí. que nunca es blanco y negro, porque Es en realidad verdad. blanco y negro Sí, no existe, sí, es todo marrón, Sepia, ocre, chato, cremas, sí, es verdad. Ya, corte o rasgado. corte. Corte, sí. Collage digital o análogo. Análogo. Revistas de Análogo con trampas. análogo con unos retoques. Bueno, revistas de ediciones antiguas o modernas. Antiguas. Intervenir un libro o imprimir imágenes. Intervenir un libro. Sí, sí. Bueno, en tu caso fotografía original. Bueno, Susana, muchas gracias por haber asistido a esta conversación. Ha sido Ha estado maravilloso. muy bueno compartir aspectos de tu vida, de tu trayectoria como colajista, como diseñadora, como artista. Y bueno, para que las personas puedan conocer más de tu trabajo, ¿dónde pueden ubicarte? Pues yo creo que lo que actualizo con más frecuencia es mi cuenta de Instagram, que soy descalza en Instagram, pero bueno, si escribes Susana Blasco creo que sale también. ¿Por qué se llama descalza? No lo sé. Bueno, es que cuando me abrí la cuenta de Instagram, es que yo creo que no hacía Nicolás. Era como, bueno, me puse ese nombre porque me gusta, porque implica familiaridad y estar relajada y tranquila. O sea, bueno. todo lo contrario a lo que soy. Un alter ego. Claro, yo me imaginé descalza como un monje descalzo Sí. así de la India. Claro, qué Ya, zen, bueno. ¿verdad? Me encanta. Ya, ¿y tu página web, Susana? Y mi página web, que siempre está en proceso de actualizarla, porque la tengo desactualizadísima, pero bueno, Pasa eso. algún día tendré tiempo para actualizarla, pero sí, básicamente esas dos maneras de llegar a mí son las más lógicas. Perfecto. Bueno, Susana, llegamos al final. Como dice Carmina, ha sido maravilloso tenerte, un lujo. Espero que lo hayas pasado bien, tú también. Sí, ha sido un placer, chicas. Y nada, de verdad bueno, que nos es seguimos. una gozada. Nos seguimos viendo, nos seguimos y nada, lo mejor para ti. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotras y os mando un abrazo muy fuerte desde España. De acá Gracias, también. Susana, Un un besito abrazo. apretado de Chile. Besitos, chao. Beso. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Somos Recortadas.
Lorena Córdoba y Carmina Salas, grabando para Radio Inventada desde los estudios del Centro Cultural de España, Santiago. Síganos en nuestro Instagram, @recortadascolectivo. Hasta un próximo capítulo. ¿Sabías que el pace-up es una técnica de arte callejero que combina el collage con la intervención urbana? Consiste en pegar composiciones visuales como imágenes, textos o ilustraciones sobre muros y otras superficies públicas. Es una forma de expresión efímera y accesible que transforma la ciudad en una galería abierta. A diferencia de otras técnicas, el pace-up no daña la superficie, lo que lo hace menos invasivo. Y aunque suele durar poco, su impacto puede ser potente. Comunica, provoca o simplemente invita a mirar distinto el paisaje urbano. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.